pigmentos, grasa, tierra, minerales, la pared. En este momento muralista, porque me permite justamente una comunicación muy amplia y aparte porque yo siento que el mural es para todas las personas que lo puedan apreciar. Yo veo el arte como comunicación. Yo trabajo la figuración y lo que busco es una narración, es decir, que el espectador pueda encontrar en mi trabajo un relato, una historia, comunicar una acción, comunicar una mirada de la vida. El auto de mi tía, los dibujos de mi abuelo, los lápices, la paleta del liceo, mirar las nubes y encontrar las formas, los encuentros los domingos, mi familia y un pelo. Soy artista visual y gestora cultural. Estudié la licenciatura en pintura en la Universidad Nacional de Córdoba, viví 11 años en Córdoba. De hecho, volví a Rafaela hace 2 años y medio a abrir este espacio. Hago mi producción, que es pintura y dibujo. Hoy actualmente estoy indagando más en el dibujo. Pinto con acrílico y con óleo, por lo general en formatos muy grandes. También he trabajado formato mural. Y después hago gestión cultural, estudié gestión cultural también en Córdoba. Somos un nexo o colaboramos o trabajamos en forma conjunta con los artistas para difundir, comercializar y mostrar sus obras. Mi tía Gaby daba clases en el Liceo Municipal Miguel Flores, de acá de Rafaela. Daba clases de dibujo y de pintura y ella me pasaba a buscar a mí y a mi hermana más grande en su auto y nos llevaba a sus clases. Y sus clases eran muy lindas y muy entretenidas porque era la primera vez que yo había visto, primero, hojas tan grandes. Nos ponía papel sulfito de 1 m por 70 y para mí eso era enorme. Y tenía armado una gran paleta de colores con muchos, era realmente muy larga, con muchos colores y todo a disposición, digamos, y todo tamaño niño. Era una paleta de madera, como si fuesen tapitas de frascos, como la del café, y cada una tenía colores. Mojabas y pintabas, ensuciabas todo en el medio. Bueno, y ese es mi recuerdo. Mi tía Gaby es como muy importante, fue muy importante en ese momento para que yo haga para que empiece y haga mis primeros inicios, y es muy importante hoy también porque es una gran compañera. En mi casa, mis viejos no fueron de mucho dinero, pero mi viejo era muy sabio y me regaló una colección de cuadros, de libros de arte que todavía conservo, de Salvat, creo, y yo tenía 10 años. Y yo digo, el tipo supo entender todo, entendió todo. Y después me regaló la caja de óleos que sigo teniendo. Y yo decía, pero si mi papá no es artista, no tiene una relación con el arte, ¿por qué me hace estos regalos? ¿No? Él sabía perfectamente bien lo que me gustaba. Y el óleo era como un bien preciado. Todavía no se pintaba con acrílicos. Era o la témpera escolar o los óleos. Y la caja sigue siendo para mí un gran símbolo. Y como a mí me gustaba pintar, más allá de dibujar con los lápices, yo creo que fue por el lado de la caja de óleos porque se dio cuenta que eso era valiosísimo. Y no sé de dónde habrá sacado la guita, porque no tenía mucho dinero. Yo fui asesorada por un gran artista, Carlos Cañas, que me dijo, no termines la escuela secundaria. Vos podés, con el ciclo básico, 3er año, podés entrar a la escuela Manuel Belgrano, que es la mejor escuela de arte que hay en el país. Y salí con el título, entré a los 16 años, era una de las más chicas, y salí con el título de maestra de artes visuales. Y después seguí la Pueyrredón, otra gran escuela de formadores. Y después fui docente, y la docencia fue una manera también de aprendizaje, pero además fue lo que me sostuvo económicamente durante muchos años, y hasta el día de hoy, y que la parte artística fue una consecuencia de la edad, es decir, yo pude empezar a desarrollarme cuando me sentí que estaba más afirmada en mis conocimientos. Pelar las papas en la galería, la trompeta del abuelo, la música, los bailes en el espejo, mirar el pasto, las flores,
Mi abuelo vino de Italia, es inmigrante italiano, vino después de la Segunda Guerra y entre todas las cosas que aprendió y hizo para subsistir, como hacer la albañilería, trabajar en un frigorífico y demás, le regalaron una trompeta y aprendió a tocar la trompeta. Él dice como que miraba a los otros y tocaba, no sé cuánto hay de cierto en eso, y mi recuerdo es ir a escucharlo los domingos, estoy hablando de hace muchos años, en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza central de acá de Rafaela. Tocaba casi todos los domingos, o todos los domingos, la banda municipal, íbamos con mi familia a ver eso. Y aparte, cuando mi abuelo practicaba en su casa, estudiaba, y yo estaba en su casa, bailaba enfrente del espejo mientras él tocaba la trompeta hasta que él se cansaba porque yo lo distraía y me echaba. Aceites, algas, piedras, clara de huevo. Hablamos de elementos que se usan para trabajar en los muros. Elementos que nos sirven como un medio para poder expresarnos, para poder comunicar y contar historias. Mezclándola con un pigmento, obtenés que el medio graso te sirve para poder fijar y trabajar con un pincel, con una espátula, los colores y las tonalidades. Es decir, la clara de huevo con el pigmento lo que hacía era que la pintura fluya sobre la pared. Y la grasa es lo mismo, es un medio, el óleo es aceite más pigmento, así que estamos hablando siempre de lo mismo. Un elemento que te sirve para trabajar los colores, que son pigmentos que pueden ser molidos, minerales, un alga, vegetal. Además, los colores hay que tener en cuenta que en determinadas épocas eran simbólicos. Entonces, por ahí el color más difícil de conseguir, un azul, un índigo, era un color muy preciado y eso ya le daba un simbolismo a la pintura. El dorado, por ejemplo, que era también muy difícil de conseguir para las auras de las pinturas de la iglesia. Las banderas, cada color tiene un significado en particular. Por eso, por ejemplo, la bandera de la diversidad, cada uno de los colores representa una situación, un estado de ánimo, amor, vida, inclusión. El color siempre es simbólico. Por ejemplo, el rojo que es tan pregnante, es el color que primero ves, por eso se lo utiliza para la señal de peligro. Porque si vos haces un paneo general y mirás, el rojo va a ser el primer color que vas a ver. Si vos querés que la obra tenga determinadas características, vas a utilizar determinados colores. Los colores fríos te van a dar una sensación de frialdad, de estado de angustia, de depresión. Ahora, si vos querés que sea una obra exultante o una obra aguerrida, vas a utilizar los colores cálidos, los rojos, los naranjas, los fucsias, los magentas. Eso te va a cambiar todo. Por ejemplo, el Guernica es todo gris. Es imposible. Y no es un solo tono de gris. Son muchas variedades de grises. No hay una sola tonalidad gris. Y lo que te está representando, vos se lo podés mostrar a una niña, a un niño, y te va a decir que le da miedo. Algo malo está pasando en esa obra. Y el color influye mucho en que sienta eso. Sienta que hay algo que no está bien, más allá de los dibujos y la composición que utilizó Picasso para hacer el Guernica. Sí, a mí me gusta la palabra disciplina igual. Yo me considero súper disciplinada para hacer un montón de cosas. A mí me gusta la palabra. Yo estaba estudiando y empecé a trabajar con un artista cordobés que se llama Marcos Acosta. Y en realidad empecé a tomar clases con él y después colaboré en algunos trabajos con él como de asistencia. Y eso para mí fue como un clic profesional, porque fue empezar a ver otras cosas que yo antes no había visto, de un trabajo más profesional en el arte. Vi el oficio que él tenía y la disciplina, digamos, es una persona que todos los días iba a su taller a pintar, como quien trabaja en cualquier otro trabajo, con mucha constancia y mucha disciplina. Y entonces eso a mí me marcó porque yo tenía 24 años y iba al taller todos los días a las 8 de la mañana a pintar. La pared para mí creo que es una pared de una casa, en cambio el muro es un espacio a pintar. Una pared depende para qué época me estés hablando, puede ser un muro, una piedra, una montaña, un muro construido, puede estar hecha de ladrillo, puede estar hecho de bloques, puede estar hecha de
de materiales orgánicos, cemento, puede ser de barro. En general se utilizan las paredes como estén. Cuando te convocan para un encuentro de muralismo y te toca un ladrillo todo picoteado, y bueno, hay que arreglársela y trabajar sobre ese ladrillo con las dificultades de relieve que tiene. Se le pasa un fijador y se empieza a trabajar. Y si tiene un hueco, el hueco tiene que ser parte del trabajo, y si tiene una ventana, se integra en la composición, se integra en la obra. En este mural lo que quisimos expresar fue la historia un poquito de Venado, ¿no? El Venado cuando inicia con sus actividades agrarias, siendo que es una zona muy productiva, luego se fueron agregando la parte más industrial, y a su vez es una ciudad que, si bien es muy grande, continúa con algunas particularidades, como puede ser que haya gente grande tomando mate en la vereda, o los estudiantes que vienen de diferentes pueblos de la zona o de ciudades cercanos a capacitarse y a estudiar en los institutos de formación o en la universidad, y tomamos en cuenta de la historia de Venado los 12 desaparecidos que tuvimos en la imagen de las golondrinas, y además quisimos homenajear al artista plástico Roberto Alfaro, que fue uno de los artistas más renombrados y reconocidos que tuvimos en la ciudad. Él amaba a su perro, así que también está incluido su perro, y elementos de la naturaleza y de la región que también nos caracterizan. Yo en mi obra indago en el paisaje, pero no desde un lugar específico, un lugar geográfico específico, porque de hecho en las geometrías por ahí uno no ve un lugar específico. Sino que voy descomponiendo esos lugares, o con la pintura descomponía esos lugares hasta llegar a la geometría. Me interesaba mucho generar planos, digamos, la cuestión de la técnica, por eso trabajo con el acrílico y trabajo con óleo para también poder generar, yo el óleo lo uso para raspar, para generar estos contrastes con el acrílico. Y a su vez, siempre en paralelo, trabajé con el dibujo, con la línea, con esta cosa de lo sutil, de las cuestiones como mucho más atmosféricas, que a lo mejor si uno ve un dibujo mío, a lo mejor sí tiene una reminiscencia más hacia el paisaje, o uno puede leer paisaje en una obra que a lo mejor no pasa, o no pasa en todas las pinturas. Realmente a mí me interesa mucho la trama, la composición de tramas, de texturas, de superponer cosas. Uno en la pintura puede superponer cosas con la veladura, que es la pintura bien diluida, puede superponer cosas con planos de color, con la línea, con el punto, con un montón de cosas. Y yo hoy me interesa generar trama con la línea limpia, con la línea sutil, con los pelos, esa cosa del trazo limpio. En pintura lo trabajo con un pincel muy finito que se llama liner o un pincel cero, y ahora en dibujo trabajo con tinta, con lapiceras Rotring o estilógrafos que están graduados, y entonces tengo es como el pincel, tenés pinceles más anchos, pinceles más finos, lo mismo con los estilógrafos. Empecé a entender, empecé a capacitarme en realidad, porque me gustaba. Y cuando me empecé a capacitar, entendí que quizás el código muralístico puro no incluye las palabras, porque el mensaje pasa por lo visual, sino termina siendo más una ficha. Y bueno, hay diferentes formas de expresarse en los muros, ¿no? El arte callejero es otra, y hay muchas divergencias y muchas contradicciones con respecto a ese tema. Yo me quedé muy apegada al muralismo tradicional latinoamericano, y dejé de usar palabras, pero en algún momento sí las consideré, pero después pensé y repensé que el lenguaje era desde la imagen y no necesariamente tenía que además indicarle al espectador lo que tenía que ver. Antes dije que viví 11 años en Córdoba, y para mí no es un dato menor, porque yo vivía en un barrio de Córdoba que es Nueva Córdoba, que es un barrio por lo general que viven muchos estudiantes, y es un barrio de edificios. Yo tenía mi taller en barrio San Vicente, que es uno de los barrios más viejos de Córdoba, que es un barrio de casas bajas. Entonces, mi paisaje cotidiano eran los edificios. Entonces,
primero que era mi paisaje, eran mis lugares, y yo vivía en un piso alto, entonces vos ves como la parte de arriba de los edificios. Después, cuando empecé como a darme cuenta que yo estaba dibujando, que estaba pintando edificios con más o menos detalles, empecé a hacer todo un trabajo de registrar como mentalmente todos los edificios o los edificios más icónicos que me separaban de mi casa, de mi departamento, al taller. Entonces, esta lectura de este recorrido iba generando un cambio, porque estamos hablando de un barrio donde había muchos edificios y donde su contexto y su paisaje era ese, a un barrio de casas bajas donde ya empezaban a aparecer otras cosas. Era mi contexto, mi lugar, el lugar donde yo estaba viviendo. Ese era mi paisaje. El de cada uno de ustedes será otro y tendrá otra construcción. Mi construcción personal del paisaje era ese, ahora es, o antes cuando se podía viajar, era el que yo veía. Yo vivo hace 2 años y medio de vuelta en Rafaela, viajo mucho. Entonces mi paisaje hoy es el que yo construyo a través de la ventana, el del campo, el de la ruta, el que hoy veo estando en Rafaela y teniendo también el campo tan cerca. Como que cambió mi paisaje, porque cambió mi geografía. Creo que lo que sucede en la calle, hay demasiado estímulo visual y sonoro entre los autos y la música y lo que pueda pasar, pero me parece que también parte de que debemos educar más para observar lo visual. ¿Qué es lo que nos puede suceder en cualquier ciudad del mundo? Yo, por mi propia práctica o mis propios conocimientos, yo voy mirando los edificios y cómo están construidos y si tienen algún detalle de Art Nouveau, Art Deco, si son barrocos. Y por ahí pasan miles de personas que no miran absolutamente nada, ni si la reja es diferente a lo común. Entonces creo que eso es un terreno donde todavía hay que seguir educando en lo visual. El mural, al tener ese tamaño, te permite desarrollar muchas ideas. En general, vos buscás que las imágenes tengan que ver con el lugar donde está plantado y que además cuenten historias de ese lugar donde está plantado. Y eso le pones tu propia impronta, ¿no? Pero yo siento que el mural me permite desarrollar narrativas, que por ahí en la pintura me sentía muy acotada. ¿Por qué? Porque es pequeño formato. Y el mural me da esa sensación, que yo puedo explayarme todavía mucho más y que además no necesita de participar en una muestra o estar en una galería, que en general no es de un acceso muy popular, la gente no va a las galerías, no hay mucha prensa sobre la importancia de visitar una galería cuando alguien se va de vacaciones, pero los murales sí, los murales están en el espacio público y te interpelan todo el tiempo. Puede pasar que las obras sean intervenidas después, eso va ligado mucho al arte urbano, a los grafiteros, pero ya están acostumbrados. Particularmente yo creo que hay que respetarlas, pero bueno, en las grandes ciudades se repinta encima de otra obra y se recrea y se vuelve a recrear. Animarme, si se quiere, a volver a una ciudad donde me fui, digamos, con 18 años, como cualquier otro estudiante, a buscar otras cosas y demás, y volver con un proyecto propio, personal, y pensarlo también en Rafaela es como una ciudad, digamos, si entendemos que hay una capital y que todo lo otro es un interior, pensar una galería de arte contemporáneo en una ciudad del interior, eso me enorgullece, digamos, eso me parece, me gusta que sea así. Y pensar mi trabajo desde acá, después de tantos años de no haber vivido en la ciudad y animarme a hacerlo, si es como algo personal que digo, bueno, puede ser este espacio. Si yo lo pienso como artista visual que vive en Argentina, digo, bueno, Buenos Aires, ¿no? Y siempre estuvo como en mi cabeza, digo, bueno, hago esto y me voy a Buenos Aires, o bueno, o llego hasta acá y me voy a Buenos Aires. Y en el momento que podría haber decidido irme a Buenos Aires o irme a vivir a otro lado, decidí volver. Es como... Eso también me parece como... Hay un montón de proyectos que están hoy
tanto artistas como proyectos de gestión que están apuntando desde otros lugares que están buenísimos. No sé, en el NOA están pasando cosas espectaculares, en La Rioja, en Mendoza, en Rosario. Yo como artista trabajo con la Galería de Rosario, yo como artista y como gestora me vinculo con gente de Córdoba. Eso, generar redes, conexiones y no importa dónde estés. Empecé a ligarme mucho al muralismo mexicano. El muralismo mexicano justamente te planta las bases de lo que es el muralismo latinoamericano, que es único en el mundo, porque en otros movimientos muralísticos ha tenido otras características. Y bueno, a partir de ahí comencé a viajar para los encuentros, me fueron invitando y fui participando y fui aprendiendo. Ya no era una niña, pero igual yo comencé a aprender y seguir, porque yo creo que la formación es permanente. Por ejemplo, el año pasado trabajamos en el mural más grande del mundo en Posadas, en Misiones, y fueron muchos días de intenso calor y fue un trabajo magnífico de hacer. 3.600 metros cuadrados. Yo sé que yo pinté 35 metros por 5 de alto. Está en la costanera de Posadas, en el paso que va a Encarnación a Paraguay. Se reformuló la costanera, quedó un paseo muy bello con un gran parque y habían hecho un muro muy grande donde está el paso aduanero. Y el muro la verdad que fue muy criticado porque decían que tapaba la vista al río. Entonces la propuesta de la empresa Yacyretá, que está asentada allí, que es binacional, Paraguay y Argentina, fue bueno, que el muro se convierta en un patrimonio artístico. Entonces convocaron artistas argentinos y paraguayos y había locales también, artistas locales de ahí de Posadas y gente que colaboraba. Éramos 50 y fuimos a trabajar durante 15 días con una temperatura de 40 grados. La consigna fue, se dividieron en 6 grupos y coordinados por un profesor de arte y la idea era trabajar la identidad argentina-paraguaya, los lazos que nos unen, la historia de Argentina y Paraguay, y la vegetación, el lugar, la flora, la fauna autóctona. Entonces nosotros entregamos los bocetos a escala, obviamente, y ellos fueron analizando de qué manera los íbamos integrando. Entonces la integración era que vos no ves que termina uno y comienza el otro, sino que hay un punto donde se une en imagen y en composición y en color, y se hace un relato único. Es un gran trabajo que hicieron los coordinadores y una experiencia increíble, inimaginable para mí. Y dentro de mis planes que van a futuro, que se interrumpieron este año, es seguir pintando murales y seguir viajando. Después por ahí no la veo nunca más la obra, solamente la puedo preservar en fotos, pero es algo que realmente me da mucho placer. Yo repito esta frase que es muy sonsa, pero cuando yo estaba como que sentía que mi ciclo Córdoba había como que por lo menos ahora en esta primera etapa había culminado, yo venía muy poco a Rafaela porque trabajaba y bueno, y hablando un fin de semana que había vuelto con mi papá me dijo, anda donde quieras, de donde quieras vas a podés conectar. Me dice, ¿por qué no Rafaela? Si vos lo mismo que haces ahora desde Córdoba, vas a Buenos Aires, vas a Rosario, venís acá o viajás, lo vas a poder hacer desde acá. Y es increíble porque es algo súper lógico, pero yo nunca lo había pensado de esa forma.